Buenas noches, queridos aprendices. Vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión en línea de la competencia Derechos Fundamentales. Inicialmente le voy a mostrar el cronograma, la guía de aprendizaje, el material de formación que se encuentra en Sayuna y lo que tenemos que realizar. Entonces, el cronograma. ¿Qué evidencia? Me preocupa mucho que estamos a la segunda evidencia apenas si no ingresen los aprendices debido a que esta competencia tiene 12 evidencias, de las cuales la primera y la última, de la primera sesión y la cuarta sesión tienen día 2 y la segunda y tercera tienen día 4 evidencias. Por eso la importancia de que ustedes asistan a las sesiones en línea. Entonces, esta segunda semana va del 27 de octubre al 9 de noviembre. ¿Qué tenemos que hacer? Ahí la evidencia número 1 es un informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo. La segunda evidencia es un foro sobre el convenio colectivo del trabajo y la libertad sindical. La tercera evidencia es un gráfico sobre la negociación colectiva. Y la cuarta evidencia es una infografía sobre la huelga. Entonces vamos a ver la guía de aprendizaje. Una vez terminemos la sesión, yo les envío el cronograma. Recuerden que lo que está resaltado en amarillo es lo que ustedes tienen que hacer durante esta segunda sesión. Y en el cronograma yo les envío la guía de aprendizaje número 2, donde aparecen las 4 evidencias que tienen que realizar. Entonces, ¿cuál es mi propuesta para que a ustedes no les quede tan complicado realizar las 4 evidencias? Las vamos a hacer en un solo trabajo. El que la quiera hacer independiente la puede hacer, no hay inconveniente. Pero les digo que la hacemos en una sola para evitar que ustedes estén viendo uno al otro. Hacen un solo trabajo y lo adjuntan en las 4 evidencias. Entonces, la primera evidencia, le voy a mirar alguna cosa, GA10. Le voy a corregir acá porque este es GA10. Tengo, sí. Listo. Entonces vamos a leer, dice, el derecho del trabajo surge como conquista de la humanidad, producto de jornadas de organización y movilización social en distintos periodos históricos, y como respuesta a la necesidad de garantizar la dignidad humana en las relaciones de trabajo. En tal sentido, se ha consolidado un sistema universal y otro regional de protección de los derechos humanos, incluyendo el derecho al trabajo, así como unas normas internacionales del trabajo, el NIT, que irrigan la Constitución Política de Colombia en 1991 y el ordenamiento jurídico colombiano en diversos niveles. Sin embargo, paralelo a tal marco normativo, persisten las violaciones a los derechos humanos del trabajo y altos niveles de desprotección social de amplios sectores de la población que muchas veces ni siquiera conocen sus derechos y la forma de ejercerlos. Entonces, ¿por qué es importante esta competencia? Hay muchos derechos humanos que a nosotros nos violan, como el de la salud, que tenemos muchos inconvenientes en estos momentos. En la parte laboral, muchas personas trabajan más de 8 horas, trabajan horas extras, no se las pagan, muchas veces no les pagan seguridad social o recargos nocturnos. Todo eso, entonces, eso incluye mucho que ustedes conozcan, la importancia de que ustedes conozcan el sentido y la importancia de esta competencia. Ustedes conociendo sus derechos fundamentales, ustedes lo pueden discutir, lo pueden, como decir, solicitar que se les cumplan esos derechos fundamentales. En la salud, que si no les entregan un medicamento, pidan una PQR y les dan a ellos un tiempo prudencial para que lo respondan. 48 horas, 24 horas, 4 días. Entonces es importante que ustedes conozcan esa competencia para que distingan cuáles son los derechos fundamentales
más importantes para ustedes que comúnmente se van presentando y que ustedes desconocen que pueden hacer cualquier reclamo mediante una PQR, una tutela. Entonces, es muy importante, demasiado importante que ustedes conozcan esta parte. ¿Qué material vamos a estudiar? Derechos fundamentales del trabajo. Entonces, nos vamos a dirigir acá al curso y vamos a buscar, estamos en la fase de evaluación, material de formación, lo abremos, actividad de proyecto 10, material de formación, dice derechos fundamentales del trabajo. Acá dice derechos fundamentales del trabajo, el material de formación que tenemos que consultar para resolver esas evidencias. Damos clic acá y acá nos salen los temas. Entonces vamos a seguir leyendo. La primera evidencia es sobre el trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo. Entonces, consulta información sobre el trabajo decente. Hay que hacer un trabajo, ¿no? Y presentar esas evidencias. Acuérdense que podemos hacer la 1 menos el foro. Las 4 evidencias que aparecen, a excepción del foro, lo podemos hacer unido. El foro sí lo respondemos independiente. O cada uno responde las preguntas, cada evidencia individual, como lo quieran hacer. Entonces dice, consulta información sobre el trabajo decente y el trabajo digno. Observe la presentación del video Trabajo Decente que se encuentra en el componente formativo para contestar las siguientes preguntas. ¿Qué es un trabajo decente? ¿Cuáles son los principios del trabajo decente? ¿Cómo definiría un trabajo digno? ¿Por qué hablar de trabajo digno más allá de la noción del trabajo decente? ¿Cómo influye la falta de trabajo con la pobreza, la violencia y la falta de desarrollo? Explique su respuesta. Esta pregunta es muy importante. ¿Cómo influye el trabajo con la pobreza? Si no tenemos trabajo, ¿cómo vamos a responder en una casa? Muchas veces las personas también se quedan en casa, no salen de ese ambiente que tienen allá, buscarse como ser independientes, buscar que tener un trabajo, así sea medio tiempo, como sea, pero que empiecen a explorar esa experiencia que ustedes han adquiriendo en la vida. Mientras son profesionales, mientras sean unos técnicos, aprovechen mientras van estudiando, pónganse a hacer otro trabajo, búsquense otra cosa para que ustedes vayamos nosotros despertando. No nos quedemos ahí quietos, porque si nos quedamos quietos, ahí es donde abunda la pobreza, abunda la violencia, la falta de entendernos en el trabajo, en la casa. Muchas cosas ocurren por falta de ese dinero, por falta de ese trabajo. Entonces, en la primera evidencia vamos a responder estas 8 preguntas. Segunda evidencia, sobre la negociación colectiva. ¿Qué tipo de negociaciones existen? ¿Cuáles son las características de la negociación colectiva? ¿Cuál es la finalidad de la negociación colectiva? ¿Qué promueve la OIT respecto a la negociación colectiva? Cuando hablamos de la OIT, dice Organización Internacional del Trabajo. Eso es lo que significa OIT. Entonces, en la segunda evidencia vamos a responder estas 4 preguntas. Tercera evidencia es sobre la huelga. En esta tercera evidencia respondemos esas 3 preguntas. ¿Qué es el derecho a la huelga? ¿Cuáles son las condiciones para el ejercicio del trabajo a la huelga? ¿Cuáles son las normas nacionales e internacionales que amparan el derecho a la huelga? Entonces, esas 3 evidencias, esas 3 respuestas que tenemos acá de estas preguntas, las podemos hacer en un solo trabajo. El foro, este foro, lo vamos a resaltar con otro color. Con este verdecito lo resaltamos porque este lo vamos a hacer independiente. El que quiera hacer, como les dije anteriormente, cada evidencia y la responde y la sube, no hay problema.
Acuérdense que me deben de hacer un trabajo bien presentado con portada, introducción del contenido y unas conclusiones. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar sobre en ¿qué? En el material de formación, que la introducción, el trabajo de sociedad y dignidad humana y ciudadanía laboral. Estos material lo vamos leyendo poco a poco que vayamos ingresando a cada sesión. La semana pasada leímos esta parte, que era la introducción. Vamos a continuar y vamos a leer la otra parte. Trabajo, sociedad y dignidad humana. Entonces todos vamos a leer ese material. La dignidad como valor intrínseco de las personas, por lo que permite no obedecer a ninguna otra ley, salvo que esta máxima se convierta al mismo tiempo en una ley universal frente a los demás, reconociendo a cada ser racional el mismo valor bajo la determinación consistente en que cada uno debe tener a sí mismo como un fin y no como un simple medio. Bajo estas premisas se plantea la dignidad como base fundamental de los derechos humanos. Los distintos conflictos y guerras a lo largo de la historia de la humanidad han traído como consecuencia las violaciones a los derechos humanos, impulsando las reflexiones ante las necesidades inminentes del reconocimiento tanto de la dignidad como la de los derechos humanos, generando un desarrollo en el devenir histórico de formas y mecanismos como garantía para proteger y sancionar su efectivo cumplimiento. Vamos a ver un video. Acá no, por ejemplo, la dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y determinar según sus características vivir como quiera. La dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia, vivir bien. La dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral, vivir sin humillaciones. Vamos a ver este video. A ver si no te dejan. La leche envasada en Tetra Pak tiene larga vida, dura más y no se desperdicia. Tetra Pak, protege lo bueno. La Asamblea Vamos a ver este video para que a ustedes les quede más claro el tema. General proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades y aseguren por medidas progresivas de carácter nacional e internacional su reconocimiento y aplicación universal y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie estará sometido a la esclavitud ni a la servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidos en todas sus formas. Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Todos los seres humanos tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales, reconocidos por la Constitución o por la ley. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país del mundo. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de ella. Todas las personas tienen derecho, sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad, y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada en caso necesario por cualesquiera otros medios de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Toda persona tiene derecho al descanso,
al disfrute del tiempo libre y a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagas. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. En especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños y niñas tienen derecho a igual protección social. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos e hijas. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado o a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. La importancia de que todos conozcamos todos nuestros derechos fundamentales. Acá en ese video vimos todas las herramientas que tenemos y los derechos fundamentales a que tenemos derechos todos, totalmente todos los seres humanos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer el material de formación que se encuentra en la plataforma Sayuna. Todo, mira acá, por ejemplo, el trabajo como derecho humano fundamental. En primer lugar, se busca reconocer el trabajo como derecho fundamental en su relación con la satisfacción de las necesidades básicas humanas, el desarrollo de la persona y la consolidación de la democracia. Socialmente se han diferenciado los espacios en los cuales se realiza el trabajo y se asigna distinto valor. El trabajo productivo realizado por hombres en su mayoría
lo ha puesto en un lugar de proveedores gracias a la remuneración recibida por el mismo. Se ubica en el espacio público y las relaciones sociales en correspondencia directa con la empresa o el empleador. Por su parte, el trabajo productivo, casi siempre desempeñado por mujeres, se le atribuye al espacio privado, el hogar y las actividades que corresponden a la crianza y cuidado de la familia y de las personas desprotegidas. Este trabajo, aunque aporta igual o mayor contribución al bienestar social y económico, no ha sido lo suficientemente valorado. Anteriormente nuestros padres, ellos eran los que trabajaban, los que iban, y nosotras las mujeres nos quedamos en la casa cuidando a nuestros hijos y a la familia. Hoy en día, por irnos todos a trabajar los adultos mayores, nuestros hijos quedan en manos de otras personas y los derechos fundamentales de ellos empiezan a ser violados. Entonces vamos a leer todos este material para que nos quede claro todo lo que tenemos que realizar ahí en la guía de aprendizaje. Cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan, me la pueden hacer por el grupo de WhatsApp o me la pueden hacer por el interno. Por mí no hay ningún inconveniente, me pueden llamar a la hora que sea, o sea, por ahí de 8 a 12, de 2 a 6, 7, 8 de la noche, de que yo esté despierta y pendiente. Me pueden hacer preguntas o llamarme, que yo voy a estar muy pendiente de lo que tengamos que hacer. ¿Listo, chicos? Entonces, recuerden, les voy a enviar ahorita la grabación, ahorita no, mañana a las 8 de la mañana, porque mientras se descarga, les envío la grabación, el cronograma de actividades, la guía de aprendizaje de lo que tienen que hacer, el enlace de la sesión del día de hoy. Recuerden, digamos, que aprendamos qué es el convenio colectivo. El contrato colectivo de trabajo, también llamado convenio colectivo de trabajo, o sea, la CCT o convenio colectivo de trabajo, es un tipo peculiar de contrato celebrado entre un sindicato o grupo de sindicatos y uno o varios empleadores. ¿Qué hacen ellos? Cuando hacen sindicato y todo eso, ellos tratan de defender los derechos fundamentales de los trabajadores. Entonces, es bueno que ustedes lean eso, que es el convenio colectivo, que es la libertad sindical, y todo, léanse todo el material que encuentran acá en la plataforma. Cualquier duda, como les dije, cualquier inquietud que se les llegue a presentar, ustedes me llaman y yo con mucho gusto estaré pendiente para colaborarles. Muchas gracias por la asistencia y feliz noche para todos.